Era María Antonieta, hija de Francisco de Lorena y de María Teresa de Austria. Nació en Viena el 2 de noviembre de 1755, el Día de los Muertos, precisamente. Profundamente católica, lo fue siempre, y al final todavía más católica que nunca. Las campanas estarán mudas entonces en esas iglesias parisienses en las cuales ya solo se celebrará el culto de la Santa Razón, y en plena demencia revolucionaria, en pleno terror. Estamos hablando de su muerte. María Antonieta fue designada porque así se hacía entonces. No era por amor, era por designios superiores. Luis XIV resolvió casar a María Antonieta con una princesa, a Luis XVI, a quien sería su sucesor. Luis XV, a quien sería su sucesor Luis XVI, con una princesa austríaca. Y Luis XVI, Capeto, de la familia de los Capetos, contrae matrimonio con una niña. Esa niña viene a ser nada menos que reina de Francia, que desde Luis XIV era la mayor potencia de Europa, era la mayor de las potencias de la tierra. Así de sencillo. Y llega a una corte, a la corte de Versalles, que es la corte por antonomasia, donde están reunidos todos los poderes, donde se perfeccionan todas las intrigas, que es el centro de toda la intelectualidad de la vida europea. Una niña de 16 años, reina de Francia. 4 hermanos, les voy a leer una parte de uno de los biógrafos más famosos de María Antonieta. 4 hermanos y 7 hermanas se inclinan sobre la cuna de esa recién nacida a quien las hadas o los astros, disfrazados de hadas, dotan del más temible de los dones, la seducción. Habituada a obtenerlo todo por la sola fuerza de su sonrisa y sus gracias, que celebran en forma unánime sus contemporáneos, María Antonieta se convierte en una verdadera máquina de agradar. De Luis XV a Barnave, lo digo de mi parte, uno de los grandes jefes de los girondinos. De Luis XVI a Mirabeau, el grande orador de la Revolución Francesa. Todos los hombres enloquecen con sus encantos y sucumben a ellos. Pero su cielo astral está cruzado por una temible oposición de los planetas maléficos de Marte y Saturno, que la ubican bajo el dominio de la fatalidad. Es la explicación astral proporcionada por la astróloga Olenka de Ver, que es quien asesora al biógrafo de María Antonieta, a Chalon, en este tema específico. Jean Chalon lo decía: una niña nacida para agradar, para conquistar, para seducir en el mejor de los sentidos. A ella se la comparó muchas veces como con una prostituta, con una Jezabel. En absoluto. ¿Tuvo o no tuvo unos amores clandestinos? La historia lo discutirá siempre, pero María Antonieta estuvo muy lejos de ser una mujer fácil. Y el destino la tiró a vivir una de las épocas más duras de la historia humana, la Revolución Francesa, que estalla en 1789, es decir, cuando María Antonieta tenía 34 años. Era una mujer en la flor de la edad, una mujer en el esplendor de su belleza, con 2 hijitos. Uno de ellos, su hijo varón, era su grande adoración. A resistir lo que fue aquella oleada de furor que despertó la Revolución Francesa. Luis XVI, primero amado por los revolucionarios, manejado por ellos, dirigido por ellos, era el rey que hubiera podido ser el rey constitucional si Mirabeau hubiera vivido. Pero los destinos, los astros, habían dicho que Mirabeau, el grande hombre que pudo hacer de Francia una gigantesca monarquía constitucional de estilo inglés, murió a destiempo. Ese hombre colosal, de tan mal comportamiento privado, se murió cuando no era tiempo.
y la revolución quedó en manos de los radicales, de los jacobinos, de los cordeleros, de los hombres brutales que querían la caída total de un reino que llevaba siglos y siglos de existencia. Pues vino el desastre. Y el desastre se produjo cuando Luis XVI toma la decisión, bien audaz, de salir fugitivo con camino a Austria, la patria de los padres de su esposa, a María Antonieta. Y en ese camino, en el pueblo de Varennes, descubren al rey, lo ponen prisionero y prisionero lo devuelven a París. Ese es el momento del tránsito entre un rey que estaba siendo todavía cortejado por el pueblo y cortejado por la Asamblea y por la Convención Francesa, y que tenía relaciones con ellos, a un rey que se vuelve un fugitivo que aprenden. Y empieza la tragedia para el rey, que desemboca en la acusación que hacen entre él, que desemboca en un juicio infame donde lo condenan a muerte. Contra Luis XVI no había nada. Era un hombre bonachón, un hombre bueno, casado con semejante volcán de simpatía y de seducción que era María Antonieta. Y entonces la historia termina, como ustedes lo saben, con la guillotina para Luis XVI. Eran los comienzos de ese año trágico de 1793. Pero no era suficiente. Los hombres feroces de la izquierda francesa querían a María Antonieta, a la austríaca. La acusaban de todo, con pruebas de nada. La única prueba contra María Antonieta era ser la reina, es decir, la esposa del rey caído en desgracia. No hubo una carta comprometedora, no hubo una gestión hecha por ella en contra de Francia, no hubo una traición que se le pudiera comprobar. Pero María Antonieta tenía que ser sacrificada. Y la sacrifican en un juicio en el que pasan como testigos más de 40 personas. Ninguna de ellas puede decir nada sustantivo contra María Antonieta. Todas son pruebas en contra del antiguo régimen. Si acaso en contra de la monarquía, nunca nada en contra de María Antonieta. Pero el acusador es Fouquier de Tinville, y los hombres que son el jurado que han de dictar la sentencia están todos amenazados. En ese proceso se ve, y miren cómo la historia se repite, que el propio abogado de María Antonieta en el juicio, y un hombre que muestra cierta simpatía o cierta condescendencia o cierta compasión por la reina, son inmediatamente juzgados y encarcelados. El veredicto final, la respuesta a las 4 preguntas que se le hicieron a María Antonieta es: sí, es culpable. Y la condena es la condena a muerte. Sus últimas palabras, que no son palabras verbales, sino en una carta escrita a su cuñada, su adorada cuñada, el día 16 de octubre de 1793, encomendándole sus hijos, pidiéndole compasión para ellos, especialmente para el varoncito que tendría tan triste final. Es una carta de entrega total a Dios, una carta de una persona desprendida. Cuando salió del temple después de que le quitaron a su hijo, dijo: ya nada me pueden quitar, estoy preparada para todo. Esa carta fue escrita en la madrugada de un día como hoy, 16 de octubre del año de 1793. Llegó el hombre que se iba a encargar del suplicio, un tal Sansón. La obligan a vestirse en presencia de un soldado. Pide que le permitan el recato, el pudor, que no la hagan desnudar en presencia de un hombre. La obligan. Esa es la obligación que tienen. Le cortan el cabello en su propia prisión y marcha hacia su sacrificio. Es una larga marcha
en el mismo vehículo trágico en el que eran conducidos todos los demás. A Luis XVI lo llevaron al cadalso, por lo menos en un carro de lujo, y allá lo mataron. Con María Antonieta no hubo siquiera ese grado de compasión. El rey había tenido derecho a lo que llamaban un fiacre. La reina solo tendrá derecho en el cual se verá expuesta al carro en el cual se verá expuesta ante una multitud sin preocupación, sin protección alguna. Pregunta: ¿la gente me dejará llegar hasta el cadalso? Porque teme que la asesinen en la mitad, que las hordas enfurecidas caigan sobre ella. La tranquilizan y le dicen que no, que puede llegar al cadalso. Pues un actor que estaba a sueldo del duque de Orleans blande su sable y aúlla: ahí está la infame Antonieta, está perdida, amigos. El pueblo se cansará pronto de mis fatigas, había dicho María Antonieta durante el proceso. Recorre el Palais Royal, la calle de Saint-Honoré, la calle Real. Todos ven las fatigas de la reina que pasa. Al fin llegan a la plaza llamada de la Revolución. Hoy se llama la Place de la Concorde, la Plaza de la Concordia. A las 12:15 todo habrá terminado. A María Antonieta solo le quedan unos instantes de vida. Recibirá la muerte como a una hermana querida, hacia la cual se precipita, dice un escritor, con ligereza y prontitud. En su prisa, pisa los pies del verdugo. ¿Y qué le dice? Señor, os pido perdón, perdón, la última palabra que pronunció María Antonieta. Reina de Francia, princesa de Austria, una mujer encantadora, seductora, brilló en Versalles, construyeron para ella el Petit Trianon. María Antonieta, de todas las gracias, termina de esta manera trágica un día como hoy, 16 de octubre de 1793. Después de decir perdón, su cabeza rodaría y sería expuesta ante el pueblo francés.